proceder a avanzar en la siguiente, vamos a hacer la siguiente práctica, que ya es la del control de temperatura, ¿sí? Entonces, para el control de temperatura decimos que tenemos conectado el actuador, que es la resistencia, y el termistor, amarrados con dos correitas de esas de plástico. Y entonces, para ese control, ¿qué se pretende? Se pretende que cuando le demos, cuando programemos voy a cambiar de color. Cuando nosotros programemos un set point, que es un valor determinado, ¿sí? Entonces, el sistema nos debe subir la temperatura a ese set point y permanecer cercano a ese set point. Cuando bajemos el set point, la temperatura debe bajar a ese nuevo set point y así sucesivamente. O sea, la temperatura debe mantenerse cercana al set point. Existen distintos tipos de control. Vamos a trabajar en este momento un control proporcional. ¿Qué quiere decir un control proporcional? Quiere decir que la potencia que le vamos a mandar a la resistencia es proporcional a la diferencia entre el set point y la medición. Y esta diferencia, se llama el error. Entonces, el error multiplicado por una constante proporcional va a ser lo que nosotros le enviemos al actuador, ¿sí? Que en este momento, ¿quién es el actuador? La resistencia. Entonces, en eso va a consistir el control proporcional. O sea, a mayor error, mayor potencia se le manda mayor potencia se le va a enviar al transistor, a la resistencia, y ya cuando la temperatura está muy cercana al set point, se le manda menos potencia. ¿Para qué? Para mantener las pérdidas de temperatura, o sea, para mantener el sistema en su temperatura determinada. ¿Por qué ocurren esas pérdidas? Pues lo que propiamente son pérdidas son fugas de calor, pero también la temperatura tiende a caer cuando está transfiriéndose la energía a la carga o al elemento que queremos calentar. O sea, el calentarlo requiere una energía y esa energía es la que vamos a manejar, a transferir, enviando esa potencia en el tiempo. Entonces, para ello vamos a utilizar en el programa, entonces, el filtro de control. Vamos al programa y entonces ya no necesitamos el escalón y entonces le damos clic derecho sobre el escalón y aquí dice eliminar componente. Entonces eliminamos ese componente. Este módulo de salida sí lo vamos a necesitar, lo dejamos ahí y entonces vamos en lugar de esta entrada que vendría el set point, pero para set point voy a poner en la entrada 1 tengo un potenciómetro. Entonces tenemos un potenciómetro, miramos aquí en la entrada 1, que lo vamos a utilizar para ese fin. Antes de eso, muy rápidamente vamos a verificar la operación de ese potenciómetro. Para ello miramos el registrador de variables y nos concentramos en esta variable que es el potenciómetro. Sí, o sea, esta de aquí segunda, que es el potenciómetro, y vamos a mirar entre qué rangos cambia. Entonces cambia entre 4095 y 854, o sea, más o menos entre 2 voltios y 10 voltios. ¿Por qué digo que 2 voltios? Porque 10 voltios son 4095 unidades, o sea, 2 a la 12 menos 1. Entonces, un voltio sería una décima parte de eso, o sea, 400. Pero como aquí está mostrando 800, da más o menos 2 voltios. Entonces, vamos a decirle que 854, para que lo cambie, vamos a programarlo de 0 a 100%, o de 0 a 100% vendría a ser de 0 a 1000. O sea, cuando 855, 800, digámosle que es 0, y 4095, que es 1. Entonces, vamos a calibrar esa variable. Entonces, la calibramos rápidamente. ¿Cómo lo calibramos? Voy a mostrar rápidamente cómo calibrar una magnitud usando acá esto. Entonces, esta variable que va a ser la resistencia, la podemos acondicionar para que nos entregue un
un set point, vamos a manejarlo aquí mismo en esta tarea, o sea, para poner dos escalamientos y debemos entonces decirle que existe una variable, ¿sí? Aquí agreguemos una variable, una salida para que la conectemos a esta segunda variable que va a llamarse el set point. Set point. Ahí pusimos set point y le voy a conectar la variable de resistencia, ¿sí? Que va a ser la de set point. Y vuelvo y abro la tarea y agrego entonces un bloque aquí, agregando una entrada, ¿sí? Que va a ser la resistencia, ¿sí? Entonces vuelvo y amplío un poquito. Agregué la entrada resistencia. Voy a poner una salida aquí, clic derecho, agregar salida. Movemos esto para aquí. Clic derecho y va a ser el set point. Ponemos un bloque también de 2 líneas, o sea, agregamos otra función de escalamiento, ya la que está, la conectamos de nuevo, a ver, pongamos esta aquí, y esta pongámosla un poquito más para acá. No, más bien coloco, sí, no, así está bien. Pero voy a subir este 200 para acá, a bajar todo esto más para acá, porque la temperatura la debemos manejar en la parte más baja. Esto lo subo, ¿sí? Bajo esta variable, esta salida de temperatura y esto quedó, la medición y el escalamiento de temperatura quedó en esta posición, ¿sí? Y en la parte de aquí de arriba voy a poner la resistencia con su escalamiento. Entonces, dejemos esto que es voy a eliminar esta entrada. O sea, le dimos clic derecho sobre este 200 y aquí dice eliminar entrada ya. Entonces, aquí tengo la resistencia, conectamos la resistencia al escalamiento, o sea, cablear entrada, llevo el mouse hasta la entrada de este y la salida, cablear el resultado hasta esta variable set point. Entonces, bajemos esto, bajemos listo. Entonces, aquí falta escalar, entonces vamos a editar las propiedades y aquí le decíamos que, a ver, borramos esta ventana por aquí. Entonces tenemos el X1, decíamos que es 800, hay valor numérico, 800, vamos a escoger 1000 y le resto 200, 800, eso equivale a 0 y decimos que 4095, clic en X2, que es 4095, o le voy a decir que 4000, ¿sí? Aceptar, entonces es 1000, entonces 800 es 0 y 4000 es 1000, es el escalamiento que le aplicamos al potenciómetro rápidamente y podemos entrar a verificar si es así, aunque tengo aquí. Entonces, eso lo verificamos cuando estemos haciendo la prueba completa. Entonces, ahora vamos a pegar el control. Entonces, el control se pega poniendo un sumador, ¿sí? Entre estas dos mediciones, entre la medición del potenciómetro, que es el set point, y la temperatura, que es la retroalimentación. Entonces, en este punto, aquí en medio de los dos, pulso clic derecho y aquí abajo dice agregar sumador. Cuando vemos el sumador, es el de la teoría de control, entonces le decimos, resistencia es el set point, entonces clic derecho aquí, cablear resultado hacia dónde, hacia esta parte del sumador. Y la retroalimentación entra aquí a este negativo, entonces clic derecho, cablear resultado hacia dónde, hacia esta parte de aquí. Entonces mire, ahí tengo la generación del error, el error dónde viene en este punto. ¿Qué nos falta? Aquí entre el error y la salida nos falta el control proporcional. Entonces vamos a filtros y vamos a traernos el filtro de control proporcional. Listo. Entonces aquí le damos clic derecho en este punto, vamos a buscar filtros y busco el filtro de control proporcional, lo selecciono, llego aquí, me está mostrando una ganancia de 100, eso quiere decir 100%, o sea, 1. Conectemos esto, entonces pulsamos clic derecho en esta rayita de salida, cablear resultado hacia la entrada del proporcional y la salida del proporcional cableamos resultado hacia el transistor, ¿sí?
Recordemos que este control de temperatura lo estamos haciendo para mostrar cómo se usan los diagramas en bloques antes que hacer pues el curso completo de control, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar las propiedades de ese filtro PI proporcional. Entonces, aquí podemos mirar la ayuda o de una vez veamos las propiedades y dice que es un bloque de control proporcional, entrega una salida. En la salida entrega el producto del valor de entrada y la constante dividida entre 100. Entonces, se utiliza para generar acciones de control. Entonces, nosotros voy a poner por ahora esta constante la voy a poner en 10. O sea, ¿en qué valor la debo colocar? Como es en porcentajes, debo ponerla en 1000, ¿sí? Para que sea una acción proporcional de 10, ¿sí? Que es muy alta, pero vamos a ver cómo nos trabaja, ¿sí? Porque, ¿qué nos haría? Que en el caso, al multiplicar por 10, cuando haya un error de 10 grados, nos entrega la máxima potencia, ¿sí? Eso lo hacemos aquí más o menos a priori. Eso luego hay técnicas, mire, lo pusimos en 1000, eso quiere decir que está en 10, ¿sí? En 10%, en 10 unidades de ganancia. Entonces, acto seguido vamos a quemar el procesador y a ver cómo trabaja ese control o qué le debemos. Le doy clic al botón de quemar, aquí miramos cómo está compilando y luego después de que termina la compilación, que compila 8 archivos, se conecta al puerto serial COM3 y empieza a transmitir el programa. Entonces, vemos esta dimensión de trabajar con bloques, diferente a la dimensión de trabajar con máquinas de estado, y digamos, una de las formas más adecuadas para tratar las señales análogo-digitales, ¿sí? Al punto de que uno puede tener una máquina de estado que sea la que mande estos valores de set point, ¿sí? Pues es la que manda el valor de set point, entonces una secuencia puede estar cambiando el set point y este control, de acuerdo a cómo le cambien el set point, va a estar procesando. Entonces, ahora paso aquí al registrador de variables y vamos a iniciar el trazado y entonces nos falta aquí agregar, voy a parar el trazado y le coloco aquí que me muestre, aquí está la resistencia, pero quiero mostrar la resistencia. No, aquí está el set point. Por ahora me está mostrando un set point negativo. Vamos a iniciar. Voy a subir el valor del set point, ¿sí? A ver, miremos ese set point. A ver en qué valor está. Entonces está en 900 y aquí dice que está es un valor negativo, o sea, el set point está mal, ¿sí? Entonces, veamos. Entonces nos toca ir a revisar qué fue lo que pasó con el set point, que cuando cambia de un valor entre 800 y 4095 debía estar cambiando en valor entre 0 y 100. Entonces vamos a parar aquí y a revisar el escalamiento del set point. Entonces venimos acá a esta, ¿sí? Y volvemos a mirar sus propiedades si fue que no nos quedaron bien. Le digo que cuando sea 800 muestre, vamos a poner a que 0 sea, sí, 0 es 800, entonces nos debe mostrar un valor mayor que 0. Y cuando muestre 4000, ¿sí? Cuando mida 4000, muestre 1000, o sea, sí, debería estar midiendo bien, ¿sí? Ese segundo, que es la resistencia, que es la segunda entrada, ¿sí? Y debe venir a la variable que se llama set point, que es esta segunda variable aquí, para hacer el control sobre la resistencia. Mientras esta no esté midiendo bien, ¿sí? Este set point no, vamos a volver a grabarlo, a ver si pues que no lo grabé bien, para poder obtener el control adecuadamente. Vuelvo y miro el registrador, ¿sí? Iniciamos la medición y seguimos viendo el set point con valores inadecuados. Ahí está en 4095, debía estar mostrando 1000, él está variando. Miremos a ver si me da la impresión que ese es un problema
Es un problema vamos a mirar, miremos la salida. O sea, vamos a mirar, paremos aquí y vamos a mirar, ¿sí? Miremos este valor de la resistencia, cómo está siendo modulado hacia el. Entonces aquí en el registrador le voy a agregar aquí clic derecho, agregar variable, y ahí ponemos la salida de resistencia. Miramos a ver la resistencia en qué valor está. Entonces vemos que la resistencia también está en un valor, pero este es un problema, me parece, de trazado de variables antes que sí, paremos aquí, sí, porque aquí vemos que ahí está en el máximo y vemos que sí. Esto es el error que vemos ahí es un error de trazado de variables aquí en este trazador. Vamos a parar, vamos a quitar esta variable, quitemos esta otra, ¿sí? Y vamos a mirar a ver cómo trabaja una sola variable. A ver, dejemos pongámoslo sin ninguna variable, ¿sí? Y miremos a ver cómo. Ahí muestra que tiene 40 grados, y eso es más o menos lo que tiene la resistencia. Vamos a parar, vamos a agregar la resistencia, agregar variable resistencia y tracemos a ver. Sigue mostrando un valor inadecuado. Voy a parar, voy a eliminar estas variables de aquí y miramos a ver, agregar la variable de set point para mirarla cómo se está comportando, ¿sí? No, aquí no es trazado, si realmente tenemos, o sea, tenemos un valor, un problema de configuración en este escalamiento de la resistencia. Vamos a volver a mirar a ver bien, porque ya esa misma función vamos a programar aquí un valor distinto de 0 o sea, de un grado para eliminar posibles problemas. Decimos que las análogo digitales del primer valor son 800, en efecto eso es lo que tenemos. 10, aquí dijimos que la medición máxima es 4000, es decir, eso es cercano a 4095, y la idea es que nos presente un valor de 1000 unidades en ese caso. Ahí tenemos los dos puntos, aplicar, aceptar y reprogramo el autómata. Entonces miren la estructura del control. El set point entra a sumar para el error y la temperatura entra restando. En este caso nosotros con las propiedades en las propiedades de este componente podemos cambiar cambiar, a ver, dándole clic en cada una de las entradas. Aquí podemos, a ver, si le doy clic por fuera, podemos cambiar el signo de la respectiva entrada para que sea sumando o restando. Vamos de nuevo acá a mirar si el set point todavía está trabajando bien, sigue, no nos está haciendo bien la función. Vamos a mirar qué ocurre con ese set point. Voy a eliminar la función, el componente, lo vuelvo y lo coloco. Agrego de nuevo la función de escalamiento. La conectamos a la resistencia y la conectamos al set point. No lo voy a conectar todavía al sumador y la volvemos a calibrar. Decíamos que ponemos en 800 para mostrar un valor, en este caso digamos que de 10, o sea, de una unidad, y en 4000 para mostrar 1000, ¿sí? Que es este valor de aquí, ahí lo tenemos, y le damos a aceptar, vuelvo a configurar, a mirar a ver si el componente ya nos está dando una lectura correcta. Ahí estoy quemando de nuevo. Miremos en el registrador.
seguimos teniendo inconvenientes con esa medición. Sigue mostrando un valor negativo. Entonces, vamos a retirarla de ahí, a eliminar el componente, ¿sí? Y esta salida la voy a eliminar y vamos a probar a hacer o sea, esta conexión del set point lo vamos a hacer desde esta tarea. O sea, entramos a esta tarea, agregamos la función de que esa variable set point sea igual al escalamiento. Aquí venimos a funciones, a control, y aquí está el escalamiento con 2 puntos. Entonces, procedemos a decir que la variable de entrada es no tengo la resistencia aquí. Salimos, conectamos la resistencia a esta tarea, ¿sí? Y venimos y decimos que el set point, ¿sí? Es igual a la función donde aquí, cuando le damos clic sobre la función y en funciones aparece propiedades, nos vuelve a abrir el cuadro de diálogo y ahí escogemos de entrada la resistencia. No, la resistencia no. Es que creo que aquí hay un error muy grande. El error consistió en que este no se debía llamar resistencia y no potenciómetro. Para evitar vamos a evitar ese problema. Entonces, de nuevo aquí le decimos que la entrada, clic sobre la función, propiedades, ahí abre el diálogo. La entrada va a ser el potenciómetro. Decíamos el valor bajo es 800, aquí donde dice constantes. Escogemos el valor numérico, que es 800. Y aquí ampliemos con la lupa. El valor numérico es 800. Nos da un valor, escogemos un valor bajo en constantes de salida de 10, los mismos valores que colocamos allá. Y el valor alto de la segunda entrada, ¿sí? Es 4095, o en este caso vamos a poner 4000. Y en este caso el valor de la salida va a ser 1000. Entonces, de nuevo una constante, un valor numérico y escogemos aquí 1000. Aceptar, entonces quedó 810, 4000, lo mismo que pusimos en la otra. Vamos a ver cómo nos va con esta conversión por este lado usando la máquina de estados. Vamos a enviar el programa, le damos quemar y aparecerá aquí la función de compilación del programa y la transferencia para que miremos ese potenciómetro. ¿Qué está ocurriendo con él? Porque no nos ha dado la compilación correcta, el escalamiento correcto. Entonces venimos y abrimos el registrador, iniciar, y aquí tenemos 853. Ahora sí está mostrando el valor correcto. Entonces, 26, movemos el potenciómetro a 4000, 4095, y aquí me muestra que está en 1000. O sea, aquí sí me está haciendo bien la función. Entonces, acto seguido, ya toca mirar a ver qué pasa con estas funciones de bloques. Voy a abrirla. Entonces, miren, el set point lo generamos acá. Y entonces tenemos el set point generado en esta tarea de máquinas de estado, ¿sí? Y ese set point lo necesitamos acá. Entonces, en lugar del potenciómetro, conectamos el set point, le damos clic acá, lo traemos donde está el potenciómetro. Entonces, mire, ya está entrando la temperatura del set point. El set point lo procesamos en esta otra tarea mientras tanto. Cuando entremos acá, entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí llega resistencia, no, esa no es la resistencia, es el set point. Aquí cogemos el set point y el set point lo vamos a poner directamente como entrada a la función. Entonces cableamos la entrada. Entonces tengo el set point, ¿sí? Menos la temperatura nos va a dar la acción de control. Entonces programamos el automata programable, quemar, empieza el diálogo de compilar y luego de transferir el programa.
Después de esto, entonces vamos a mirar en el registrador y agregamos las variables que habíamos retirado. Entonces tenemos el set point, agreguemos una variable que sería la temperatura escalada, ¿sí? Tengo set point, temperatura escalada, y pongamos como variable también que se va hacia la resistencia. Entonces, cuando arranquemos, entonces vemos que el set point está en lo máximo, ¿sí? Vamos a bajarlo. Entonces, la temperatura está en, a ver, subamos aquí, el set point está en 29 grados, la temperatura en 29, o sea, vamos a parar aquí y a poner el set point lo vamos a poner en azul y la temperatura, pero la temperatura no la que se mide, sino vamos a poner aquí en verde la temperatura escalada, que es la que queremos ver. Entonces, el set point y la temperatura escalada van a estar en grados. Entonces, cuando arrancamos, vamos a ver aquí abajo, ¿sí? Las dos variables, aquí están la verde y la azul, prácticamente iguales porque no hemos subido. Están en 30 grados la temperatura, del set point en 29, ¿sí? Entonces vamos a subir el set point a 40 grados, ¿sí? A 40, ahí está. Subámoslo a 40 grados, hay 43 grados. Entonces, ¿qué debe hacer? Entonces miren lo que ocurre con la variable azul. La variable azul, ¿cuál dijimos que era? ¿Sí? Es el set point. Entonces, mire, el set point está en este valor. La resistencia en que está en el máximo valor, ¿sí? Y entonces enseguida debe empezar a subir la temperatura, que es la variable verde, para tratar de igualarse con la variable azul, ¿sí? Entonces ahí está empezando el control. Miren que si observamos con detalle, la variable verde se está empezando a acercar a la variable azul. ¿Por qué? Porque la acción de control lo está haciendo. Esta variable roja es la medición de temperatura, pero en unidades análogo-digitales. Mientras la variable verde está en grados centígrados, observamos que mientras el set point, que es la variable azul, está en 44 grados, ya la temperatura va en 40 grados, entonces empieza a aproximarse, y a medida que se aproxima la resistencia, vemos que va bajando. Mire, la resistencia ahorita estaba en 1300, vemos que la resistencia va bajando la potencia. ¿Por qué? Porque como el control es proporcional, entre más cercano esté la temperatura al set point, más poca potencia le va a mandar. De todas maneras, como es un control proporcional, siempre quedará enviando algún valor. Aquí se nos pasó por inercia térmica, pero siempre tiene que quedar mandando algún valor para compensar las pérdidas o el costo energético de mantener el proceso. Ahora vamos a subir de nuevo la variable azul, ¿sí? Vamos a ver la variable azul. La vamos a subir a 60 grados. Entonces, ahí está, perdón, lo puse en 100 grados. Vamos a ponerlo en 60 grados. Ahí está en 61 grados. Entonces, observamos cómo lo subimos a 61 grados y la temperatura inmediatamente lo subimos a 61 grados. Vean que la resistencia volvió a mandar la máxima potencia, y si observamos entonces en la variable verde, ella de nuevo empieza a buscar a la variable azul. Entonces vemos cómo la temperatura subió y se mantuvo la línea verde junto al azul, no subió más de ahí, y ahora de nuevo está volviendo a subir, tratando de nuevo de alcanzar la variable azul. Si uno pone una constante proporcional más alta, esta subida será más rápida, pero también con la posibilidad de que el sistema se vuelva inestable, o sea, empiece a prender y apagar. O sea, si uno pone una temperatura infinita, una ganancia, o sea, con una constante proporcional infinitamente alta, va a tener un sistema inestable. Entonces, por eso, digamos, aquí lo pusimos como a ojo de buen cubero, pero ya la práctica nos irá dando qué valores son los que se usan, o siendo más analíticos, usando herramientas ya de sintonizar procesos y sintonizando el proceso para obtener. Entonces miren que la variable subió al primer set point, después cuando volvimos a poner el siguiente set point, subió al segundo set point. ¿Por qué la variable azul tiene estos saltos? Porque cuando movimos el potenciómetro, lo movimos primero a un valor muy alto y luego lo pusimos en el valor que queríamos, y vemos que ya, miren lo que ocurre, la temperatura, la variable verde alcanzó
cuando alcanzó el valor de temperatura, ella alcanzó a apagarse, ¿sí? La resistencia alcanzó a apagarse del todo, eso generó que la temperatura bajara un poquito y ahora está tratando de el control de mantener, ¿sí? Esa temperatura en este momento. La acción de control no alcanza a compensar suficientemente. Observen, miren, se van con ese error mire este error que se ve aquí. Ese error es el que es necesario para mantener el proceso. Con seguridad, si nosotros encerramos ese proceso, si encierro el proceso, van a observar que esta diferencia, ahí lo encerré para que no se pierda temperatura, van a observar que esta diferencia disminuye, o sea, el error es menor. Si el proceso lo volvemos a descubrir, vamos a observar que de nuevo enseguida esta diferencia empieza a crecer. Observen que ahí está creciendo la diferencia. ¿Por qué está creciendo? Porque ya tiene que compensar más. Entonces el error es proporcional a la energía que se necesita para mantener el proceso. Cuando estaba descubierto se necesitaba más energía para mantenerlo. Cuando tapamos el proceso se necesitó menos y ahora que la descubrimos e inclusive la perturbamos, mire que se necesita mucho más energía. O sea, la energía que necesita para mantener el proceso es este error. Cuando uno quiere que no haya ese error, entonces ya en lugar de usar un control proporcional, puede pasar a usar un control proporcional integral o que es un control que no da error, pero sí, es relativamente lento. Entonces ya si usamos un control proporcional integral derivativo, tenemos un sistema más estable y más rápido y con cero error. Entonces observamos una cuestión importante. Cuando uno simula un control en MATLAB, la temperatura viene del lado derecho porque uno cuando está simulando dibuja todo, pero cuando uno hace un control, miren que las variables de entrada como set point y temperatura vienen del lado izquierdo, luego viene el control, luego el manejador de la resistencia, salgo a la resistencia. Entonces miren cómo entró la temperatura. Aquí tenemos la temperatura escalada, que es la medición que entra como error al control. Tenemos el set point y la acción proporcional. Miren cómo es un control proporcional en este software.